digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pata de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional,
Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Feliz mañana de sábado para todos, hoy 31 de octubre del año 2020, emisión número 271 de ese programa Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. En esta mañana de sábado nos acompañamos Óscar Carvajal, la lengua de señas, y quien les habla, Armando Castillo González, bajo la dirección de Jairo Castro. Invitación para que nos acompañen todos los sábados de 8:30 a 10 de la mañana aquí, a través del Facebook Live de Encuentros Pedagógicos, Renovación Magisterial y también de emisora Mariana. Saludo a toda nuestra audiencia aquí en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país, quienes nos escuchan a través de 1400 AM de emisora Mariana. Recuerden que nos encuentran también en www.renovacionmagisterial.org, también en los aplicativos TuneIn, frecuencia 1400 AM, y en nuestras redes sociales @encuentrospedag y @renovacionmag. Invitación para que se conecten con nosotros. Saludos a todos. Una mañana espectacular aquí en Bogotá y en el centro del país. Inicio dando un saludo y una felicitación a Camilo Andrés Julio Vergara, el director del Diplomado Ambiental en Bici, por el reconocimiento que recibió de la Universidad Pedagógica en la categoría Procesos Sociales, Comunitarios y Rurales. Nos vamos de una vez al encuentro con las elecciones en Estados Unidos. Quiero saludar a la compañera profesora Consuelo Ahumada, doctora en Ciencia Política, profesora de la Universidad Externado de Colombia. Y vamos a hablar de este tema, las elecciones de Estados Unidos y su importancia para Colombia. Consuelo, buenos días. Buenos días, un saludo para todos los que están conectados también, Miguel Urrego, Miguel Pardo y demás personas, por supuesto para ti, los que están moderando. Un saludo para todos los oyentes que se conectan todos los sábados a este importante programa. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene para Colombia estas elecciones que se realizarán este martes 3 de noviembre en Estados Unidos? Bueno, yo creo que la importancia es enorme, mucho más de lo que a veces se piensa. Y en esto hay como, digamos, mucha gente está preocupada por esto. Uno mira los periódicos, incluso el Financial Times, el Washington Post, señalan, el primero dice que es las elecciones más importantes desde 1932, cuando ganó Roosevelt en plena depresión. El otro dice, el New York Post dice que claramente Trump no está en capacidad de seguir dirigiendo al país. Yo creo que es muy importante por lo que representa para el mundo. Pues aparte de estas posturas, hay una postura también pretende ser académica, política, que se pone por fuera y dice que cualquiera de los dos da lo mismo y por tanto no nos metamos ni hagamos nada, esperemos más o menos a ver qué pasa con el resultado electoral, porque ambos son imperialistas. ¿Sí? Cualquiera de los dos va a ser el imperialismo, y en abstracto pues eso nos lleva como a no hacer política y a no analizar las cosas como deben analizarse. Pienso que es muy importante, sobre todo porque el gobierno de Trump representó el fortalecimiento de la extrema derecha de tipo fascista en el mundo entero, y su reelección representaría un paso definitivo en la consolidación de esta tendencia. Es decir, el gobierno de Trump le da paso a gobiernos como el de Bolsonaro, el de Narendra Modi en la India, el de Boris Johnson, y guardando las proporciones en importancia del país, por supuesto, el uribismo en Colombia. Ha desarrollado una agenda de extrema derecha que es la agenda del fascismo, es la vuelta al supremacismo blanco, el racismo desenfrenado, la xenofobia, el machismo, todo esto basado en el fundamentalismo, fundamentalismo religioso, y esto por supuesto tiene unas implicaciones muy graves en torno a la movilización de la población en torno a unas causas que se pretenden o se muestran como que les va a servir en lo económico, pero que en últimas es una regresión.
Es un nacionalismo que desprecia el multilateralismo, que prefiere la guerra sobre la negociación. Lo hemos visto, hay múltiples ejemplos, no tengo tiempo de dedicarme de lo que ha hecho en estos 4 años. Desprecio a las instituciones internacionales, una cuestión muy grave, el desprecio a la ciencia, ¿sí? Es enemigo de la ciencia, se vio en el tema del tratamiento de la COVID-19 y de cómo esto ha tenido impacto en muertes, sobre todo en los sectores más vulnerables, afros y latinos, y entre ellos las mujeres. Y también en el tema del cambio climático, que nos puede llevar a una próxima extinción masiva si no se toman las medidas que se deben tomar. Trump sale del COP21 y adopta una serie de medidas en contra de algunos avances que ha representado la política de Obama en este sentido. En este campo hay que decir que en otros no es tan marcada la diferencia. En este campo sí hay una marcada una diferencia con lo que representa Biden. Biden lo ha dicho, ahora Biden no lo ha hecho por presión también de sectores importantes que se han acercado al Partido Demócrata en estos momentos y en torno a acoger las negociaciones de cambio climático y hacerle un seguimiento. Esto es una causa fundamentalmente europea. Bueno, decía, y quiero terminar con esto, en América Latina Trump intensificó el ataque a los gobiernos alternativos de la región. No es que Obama no hubiera empezado ya, digamos, en el caso de Venezuela, clarísimo, pero por ejemplo en el caso de Cuba, Obama había logrado entrar a normalizar las relaciones, ¿no? Las relaciones, acercarse a restablecer las relaciones. No quitó el bloqueo, pero hizo una visita muy famosa antes de salir a La Habana y pues a los cubanos habría que preguntarles si da lo mismo cualquier cosa, ¿no? Esa es la política, es muy práctica, muy concreta y evidentemente que no. ¿Qué ha hecho Trump? Pues intensificó el bloqueo, sanciones en época de pandemia, el bloqueo es criminal siempre, pero aquí ya alcanza una proporción enorme. El asedio de Venezuela con el apoyo directo de Colombia, hay que decirlo, ¿sí? De la élite colombiana, de los narcotraficantes y paramilitares tan ligados a la élite colombiana, y le ha dado como armas a esa extrema derecha del continente para darle el golpe a Bolivia hace un año, que afortunadamente pues se volvió a imponer el resultado positivo para las fuerzas del cambio, las fuerzas transformadoras en las elecciones de Bolivia. Pero termino con esto. Para Colombia sería nefasto. Vimos a Trump y a Pompeo llamando a Uribe héroe a raíz de su detención domiciliaria, llamando al gobierno, llamando a las cortes a que lo dejaran en libertad. Nos manda tropas y tanto Duque como el ministro se hacen los bobos, ¿no? Aceptan dócilmente. El último escándalo, la campaña electoral de Pacho y Pacho Santos y el Centro Democrático, es decir, del gobierno colombiano y de la extrema derecha, a favor de Trump, abiertamente a favor de Trump. La política clarísima de Trump contra el Acuerdo de La Habana, y en eso también hay una diferencia muy importante. Obama mandó a Bernard Arronson a La Habana a hacer parte de las negociaciones, ¿sí? La imposición de la fumigación aérea con glifosato contra viento y marea y contra evidencias científicas lo van a imponer, intensificaron las metas, y el respaldo, pues en general el respaldo al proyecto de la élite colombiana ligada al narcotráfico y ligada al paramilitarismo. Eso es lo que representaría para Colombia, ni más ni menos, es decir, gravísimo. Entonces, en este contexto hay que saludar, y ya termino con esto, hay que saludar como muy positivo, ¿sí? Como muy esperanzador. Primero, el triunfo de Bolivia. Aquí decía ayer, hoy Chile, Chile ya se volvió ayer porque fue hace una semana. Mañana Ecuador, donde está muy, digamos, favorable, también parece muy favorable las condiciones, porque todo esto, lo que pasa en un país,
incide en lo demás. Repercute en los demás, en toda la región. Y yo diría mañana Ecuador y pasado mañana Colombia, que nos falta todavía un poquito. Pero para todo esto es fundamental el paso del triunfo electoral de Biden. No porque nos vaya a regalar nada, pero con Biden se pelea en mucho mejores condiciones. Las fuerzas terroristas pueden pelear en mejores condiciones por esa diversidad del partido, por esas alianzas múltiples, que con la consolidación de la extrema derecha. Bueno, termino con eso. Muchas gracias, Consuelo. Sí, por cuestión de tiempo ya tenemos que cerrar. Muy amable por acompañarnos en esta mañana, Consuelo. Y a continuación, en esta mañana de sábado, nos vamos al encuentro en el Rincón de Apolonia y nos acompaña Amalia Ramírez Ordóñez, la historia de una de las primeras fotógrafas de Colombia. Esto nos lo hace, como siempre, Sonia Liliana Vivas Piñeros, del Colegio Nuevo Horizonte, sede Torca, delegada al Congreso de la CUT. Sonia, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a El Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Podemos hablar de talleres o casas fotográficas donde las mujeres, más allá de los roles sociales asignados para la época entre finales del siglo XIX y el siglo XX, tuvieran una mirada propia. ¿Cómo se cristalizaba en imágenes esta mirada del mundo desde las mujeres y cómo se diferenciaba de aquella hecha por los hombres? La tradición fotográfica de la Colombia de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX tiene el nombre de una mujer, Amalia Ramírez Ordóñez, de quien hablaremos hoy. Nos basamos en el artículo escrito por Halim Badawi para la revista Arcadia del 20 de enero de 2020 titulado La primera fotógrafa de Colombia. Amalia Ramírez Ordóñez, activa entre 1898 y 1920, es quizá la primera fotógrafa en la historia de Colombia. A pesar de lo que esto debería significar, las noticias históricas que tenemos sobre su vida son muy fragmentadas. Ramírez trabajó a finales del siglo XIX y durante la primera década del siglo XX en la ciudad de Málaga, provincia de García Rovira, departamento de Santander. Al principio, en el taller de su padre, José María Ramírez Meléndez, quien era fotógrafo, pintor, dibujante y militar, y en cuyo taller aprendió el oficio. Pese a que existen algunos registros fotográficos que llevan sus iniciales, primero de su nombre de soltera y luego con las iniciales incluyendo el apellido de su esposo, se destaca que en el periodo de la regeneración es en donde Amalia Ramírez Ordóñez exploró y extendió su trabajo, algo que no era usual en esa cultura conservadora y clerical. La vida militar de su padre la acercó a inmortalizar imágenes sobre la guerra. La célebre fotografía titulada La Loma de los Muertos, de la batalla de Palo Negro en 1901, es de su autoría, aunque en algunos registros históricos se le da el crédito al italiano Quintilio Gavazza. El portafolio de fotografías hechas por Amalia Ramírez Ordóñez apenas conserva algunos ejemplares de escenas cotidianas. Reescribir la historia de la fotografía en Colombia implicaría un examen profundo de la participación de las mujeres desde el siglo XIX en este oficio. La historiadora Marina González refiere a otra fotógrafa en Santander, María Chambón, quien, al igual que Amalia Ramírez, trabajó con su padre, el fotógrafo Daniel Chambón. Y Eduardo Serrano menciona un grupo de fotógrafas activas en el antiguo estado de Panamá, de las que no existe mayor información, Amelia y Rosario Castañeda, al igual que Berenice Guerrero. En Medellín aparece el nombre de Ana Zapata como una de las fotógrafas de inicios del siglo XX en este departamento. Obviamente, se presume la existencia de fotógrafas en Bogotá, pero los silencios y olvidos en el campo de la historia de la fotografía en Colombia no evidencian que ahí también las mujeres estuvieron y estamos presentes. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia. Muchas gracias a Sonia, 8 de la mañana, 45 minutos en Colombia. Y continuamos en este encuentro con la política, dialogando sobre este contexto de las elecciones en Estados Unidos. Quiero saludar a Miguel Ángel Urrego, doctor en Historia, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, buenos días.
Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que siguen el programa, a los colegas de Encuentros Pedagógicos, Renovación Magisterial, a quienes nos acompañan, Consuelo, Miguel Ángel, Jairo, Heidi, etcétera. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos hablando de esas terribles implicaciones de la reelección que tendría en el caso de que Trump gane en Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, para Latinoamérica, para Colombia también? Bueno, Consuelo ya hizo una excelente presentación de los diferentes temas que habría que considerar a la hora de evaluar las implicaciones de la reelección de Donald Trump. A mí me gustaría simplemente ampliar un par de temas, un par de aspectos que considero importantes a la hora de hacer este balance. El primero es que, digamos, habría que señalar que el ascenso de este sector fascista impone un estilo de acción política, de ejercer la política que se convierte en un modelo para el resto del planeta. ¿A qué me refiero? A una serie de hechos que son muy importantes señalar, que tienen que ver con las elecciones, pero también tiene que ver con el estilo de gobierno de Donald Trump. El primer hecho que habría que señalar es que se trata de la utilización de su prestigio, de su lugar en la burocracia, en la alta burocracia estadounidense, para favorecer negocios privados, negocios que no siempre se sabe en qué culminan. Por ejemplo, los bancos alemanes prestaron, el Deutsche Bank prestó una monstruosa cantidad de dinero a Donald Trump y es la hora que no se sabe cómo lo va a recuperar, porque él maneja negocios a través de fraudes, a través de mentiras, quiebra empresas, vuelve y la reactiva, etc. Entonces estamos ante una lógica de acumulación a partir de la depredación y a partir de la especulación financiera que ha favorecido también a sus socios en Estados Unidos y de allí el enorme respaldo que tiene entre las élites económicas y políticas en Estados Unidos. El segundo característica de este estilo de gobierno es que manipula con total impunidad todo lo que tiene a su alcance, medios de comunicación, el sistema electoral, todo para favorecer sus puntos de vista. La lista, por ejemplo, de las mentiras en que incurre, de las contradicciones en que incurre Donald Trump a lo largo, por ejemplo, de este periodo de pandemia, ya han sido señaladas por diferentes medios de comunicación, el Washington Post, entre otros. Y en este momento en las elecciones está tratando de hacer dos cosas que tienen unas grandes repercusiones. La primera es tratar de sabotear el voto por todos los medios. Ayer Bernie Sanders señalaba, por ejemplo, que en Georgia, en el estado de Georgia, la gente ha tenido que hacer filas de 7 y 8 horas para poder votar. Y el otro mecanismo es arrinconar al sistema electoral para obligar a que sea el Tribunal Supremo el que decida las elecciones. Es decir, ya como pasó en el pasado con Bush, se quiere que la votación sea tan reñida que finalmente sea otra instancia y no los electores los que definan la elección. Entonces estamos ante un sistema altamente corrupto, altamente delincuencial, porque hay que decirlo así, que manipula, que miente, que engaña, y ese sistema es el que nos está legando para el resto de América Latina y que obviamente se está aplicando en países, por ejemplo, como Colombia, donde hay una enorme presión legal e ilegal para impedir un candidato alternativo en las próximas elecciones. Ese es, me parece, un elemento que hay que rescatar. Y finalmente, diría que la inminencia de una guerra civil también está presente en Estados Unidos, porque la otra alternativa para que Donald Trump se mantenga en el poder es la movilización
de las organizaciones armadas civiles, de los grupos de extrema derecha civiles. Entonces, si nosotros pensamos en todos estos elementos más los que señaló Consuelo, lo que vemos es que existiría un enorme peligro, no solamente para el campo político latinoamericano y mundial, sino para la existencia misma del planeta. En el caso concreto de América Latina, ya también Consuelo señaló muchos efectos, y yo me quisiera referir a uno que también es necesario considerar hoy. China es el segundo socio comercial de América Latina hoy en general, y una reelección de Trump significaría una guerra comercial con China de vastas proporciones. Seguramente América Latina va a ser escenario de esa confrontación, y vamos a observar cómo, en el caso hipotético de que vuelva a Trump a la presidencia, cómo se van a utilizar gobiernos locales, Colombia, Bolsonaro, etcétera, para generar una toma de partido en este conflicto comercial internacional que no favorece nada a nuestros países. Entonces estamos ante un escenario muy peligroso, muy complejo, que amenaza no solamente la estabilidad de Estados Unidos, la estabilidad interna, sino que amenaza el continente en múltiples aspectos, y que amenaza la existencia incluso misma del planeta, porque la posibilidad de una confrontación armada con China podría ser inminente. Entonces estamos ante una situación muy compleja y muy peligrosa. Muchas gracias. No definido. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta orientación y estas luces que nos da sobre este proceso interno de Estados Unidos que repercute totalmente en los demás países. Muchas gracias y muy amable. Bueno, con gusto. Hasta luego. 8 de la mañana, 52 minutos en Colombia, y en este encuentro con la música de hoy sábado 31 de octubre, nos lo envía nuestro compañero Andrés Ballén, delegado de CODEMA y ante el Comité de Formación Docente. Por ser el Día de los Niños, queremos compartir esta canción, Los Esqueletos, de Andrea Echeverry, con Puerto Candelaria. Sobre las ruinas de un monasterio se abren las puertas de un cementerio. Sobre las ruinas de un monasterio se abren las puertas de un cementerio. Vas por aquí, vas por allá, vas por aquí, vas, a medianoche se abre una tumba, sale un esqueleto bailando una cumbia. A medianoche se abre una tumba, sale un esqueleto bailando una cumbia. Vas por aquí, vas por allá, vas por aquí, vas, tumba. El agua sucia de lavar los pies, los esqueletos preparan el café. Con agua sucia de lavar los pies, los esqueletos preparan el café. Vas por aquí, vas por allá, vas por aquí, vas, tumba. ¡Aplausos para Ruiseñor! Con la sotana de un viejo cura, los esqueletos preparan la verdura. Con la sotana de un viejo cura, los esqueletos preparan la verdura. Vas por aquí, vas por allá, vas por aquí, vas, tumba.
Agradecemos a nuestro compañero Andrés Valle en este encuentro con la música, 8 de la mañana, 56 minutos en Colombia. A esta hora nos vamos con Canapro y sus planes en las sedes vacacionales. 8:56. Muy buenos días, Camilo, gracias por la invitación que nos hace a participar de este magnífico programa. Muy buenos días para todos los oyentes. Un saludo solidario de parte de la cooperativa Canapro. Camilo, pues ante la pregunta de que cómo nos fue en el plan de reapertura de los centros vacacionales que hablamos en el programa pasado, pues comentarle que el proceso fue satisfactorio, excelente. Los asociados disfrutaron del centro vacacional con todos los protocolos de seguridad y pues nos complace comentarle que los comentarios son bastante agradables, que se sintieron seguros. Recordemos que nosotros tomamos la decisión de menos asociados en los centros vacacionales. Se les hace una desinfección del calzado en el momento del ingreso al centro vacacional. Se debe de utilizar tapabocas y se establecieron unos turnos para el uso adecuado de la piscina y el servicio de restaurante. Entonces el parte es que nos fue muy bien, por eso hemos tomado la decisión de ampliar el proceso para el mes de noviembre. Entonces hoy hacemos la invitación para que los asociados a la cooperativa se comuniquen con nosotros y puedan reservar. Les recuerdo que las reservas se hacen en forma no presencial, es decir, hay diferentes canales para poder hacer la reserva. Se puede hacer por correo electrónico, ya lo voy a colocar acá para que lo tengamos presente, y también hay al PBX de la cooperativa y la extensión 7098. También tenemos habilitado un celular y 2 números de WhatsApp, los cuales los voy a colocar también ahora acá. Entonces, pues hacerle la cordial invitación para que se animen a hacer la reserva y pues reitero, apenas para el mes de noviembre. Bueno, Camilo, gracias por la invitación y pues recordarle a todos los asociados y a todas las personas que nos escuchan que pues a pesar de la reapertura pues el virus está ahí, entonces no olvidar las normas de autocuidado, especialmente pues el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos con abundante jabón. Feliz semana para todos. Muchas gracias a Canapro. Ya a esta hora de la mañana, 9 de la mañana en punto, vamos a mensajes de interés aquí en Encuentros Pedagógicos. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros CEFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. De la mañana, 1 minuto en Colombia. Continuamos en Encuentros Pedagógicos en esta emisión número 271. Quiero saludar a quienes están conectados con nosotros a través del Facebook Live,
Cristian Balcázar, Sonia, Catalina Salazar, Juan León, Sara Márquez, que siempre nos acompaña, Janet de Jesús Macías también, y a todos los compañeros, Miguel Ángel y Andrés Cuides, quienes están con nosotros también. 9 de la mañana, 1 minuto, y a esta hora nos vamos al encuentro con el preescolar. Quiero saludar a nuestra compañera Heidi Quijano Triana, asesora del CEI de la ADE. Heidi, buenos días. Buenos días, Armando, y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Primero, hacer un agradecimiento al equipo del Círculo Pedagógico de Preescolar, a Aura, a Fabián, se me están olvidando los nombres, Dios mío, a Andrea, a Yolanda, a Gerson, porque ayer tuvimos una actividad muy bonita para los niños, nos divertimos mucho, ahí queda en el Facebook del Círculo Pedagógico Preescolar para quienes no se hayan podido unir ayer y que quieran divertirse. Hay cuentos, hay pintucaritas, hay historias, hay... interactuaron con varios niños y nos divertimos mucho. Entonces, es una de las formas y una de las invitaciones que hace el Círculo de Preescolar para que los niños se sigan cuidando en casa. No salgamos a pedir dulces, sino que este 31 de octubre la pasemos con la familia en cuidado en casa. Esta es la invitación. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles, espérate a ver si puedo hacerlo. Bueno, ya nos vemos aquí. Listo. La importancia de la educación preescolar. Y volvamos a retomar por qué es importante que la educación pública tenga una educación preescolar de 3 grados. Entonces veamos, por ejemplo, el desarrollo neuropsicológico. Hay evidencia investigativa que demuestra que los primeros años resultan críticos para el desarrollo integral del ser humano, y las experiencias de intervención temprana asociadas obviamente con la educación generan estos efectos positivos a corto, mediano y largo plazo. Desde el desarrollo social, los programas de educación en lo que respecta dan beneficios al niño, a la familia y a la sociedad. Por lo tanto, se considera la inversión como una prioridad, pues no hacerla perpetúa estas inequidades sociales, lo que nosotros hemos estado hablando siempre de las grandes brechas entre la educación pública y la educación privada que inicia en esta etapa preescolar. Y los educativos, desde el punto de vista educativo, hay evidencia a escala evaluativa que respalda el efecto provechoso de los programas de preescolar. En este sentido, el paso de los niños por estos grados de preescolar genera efectos positivos en el rendimiento académico en los primeros años de educación formal, disminuye la deserción y la repitencia, aumentando la permanencia de los niños dentro del sistema y con ello su capacidad de retención. Y quería hacerles como muestra de este, que es un pequeño cuadro comparativo que está en la investigación que se llama Metáforas de la transición, la relación entre la escuela infantil y la escuela primaria. Y aquí vemos lo que pasa en preescolar y luego la primaria, y por eso es que es tan importante estos procesos de tránsito del preescolar a la primaria, porque vemos, por ejemplo, en orientación o perspectiva pedagógica en preescolares de una forma global, es decir, que lo vemos todo. Los proyectos abarcan todas las dimensiones, mientras que en primaria es más academicista, es decir, las áreas van por separado. El rol de los educadores en preescolar es provocador, sugeridor de propuestas, motivador, mientras que en primaria es más un transmisor de conocimientos. En el aspecto organizativo, en preescolar es un espacio global, dinámico y polifuncional. Nosotros vemos que las mesas están dispuestas en el salón en forma de círculos, el trabajo en equipo se incrementa, mientras que en la primaria los recursos didácticos van variados de procedencia de tipo impresos, editoriales, manipulativos, el incremento de los cuadernos, el salón dispuesto en filas. El juego como principio metodológico en preescolar, muchos dicen que solo se juega, pero es el juego que es provocador y está
pensado para desarrollar y potenciar las habilidades de los niños en estos cursos, mientras que en la primaria pasa a ser el niño que juega únicamente en la hora de descanso o en las horas de tiempo libre cuando estas son un premio frente a que ha estado sentado juicioso a un tablero, ¿no? La evaluación en preescolar es global, amplia, de una forma individual, mientras que en primaria están supeditados a los resultados de unas evaluaciones escritas. Entonces, aquí vemos la importancia para que estas habilidades y todo esto que se está potenciando en preescolar no se pierda, sino que necesitamos unos programas que hagan que este tránsito lleve todas estas experiencias y conocimientos a la primaria, como es la apuesta que se está haciendo en muchos de los colegios y la intención, pero falta el apoyo de los directivos y obviamente las secretarías para fomentar e implementar estos tipos de actividades que nos permitan estos tránsitos. Y volver a decirles, la educación preescolar de 3 grados, que está en el decreto 2247 del 97, la ley 115 de educación, se basa en un contenido y desarrollo pedagógico, mientras que la atención integral, que es la ley 1804 de 0 a siempre, se basa en la importancia de la protección. Estas son 2 cosas muy diferentes que debemos tener en cuenta. Nosotros, educación preescolar, es un contenido y desarrollo pedagógico. Es importante la protección integral, pero nosotros somos una parte de este componente. Por eso le decimos no al proyecto de ley 277, que quiere acabar con la educación preescolar y pasarla solamente al asistencialismo. Bueno, Armando, muchas gracias y la invitación a que sigamos cuidándonos. Muchas gracias, Heidi, muy concreta por acompañarnos en este contexto del preescolar y ese paso. 9 de la mañana, 8 minutos en Colombia. Quiero saludar a Fabio Arias, fiscal de la CUDE Nacional, en este encuentro con el movimiento obrero. Fabio, buenos días. Bueno, vamos a... Fabio, ¿nos está escuchando, Fabio? Buenos días, Armando, a usted y a todas las maestras y maestros de Colombia, especialmente los de... ¿Aló? ¿Me está escuchando? Sí, señor, ya mejoró el audio, ya. Es que está como entrecorto. Listo, ya. ¿Cómo vamos? Ya, ok. Bueno, buenos días para todas y todos. Bien, ahí... Sí, Fabio, queríamos dialogar. Hay una caricatura que vi esta semana, un televisor grande, Duque metido ahí. Yo creo que ilustra lo que queremos dialogar en esta mañana, que Duque ni dialoga ni negocia. Vamos a... Si nos escucha, Fabio, es que hay un poquito de interrupción en la comunicación. Sí, así es. Pues, yo lo escucho perfectamente. Creo que no me están escuchando eso a mí. Sí, ya mejoró. ¿Escucha ahí? Sí, ya mejoró, ya. Bueno, pues, entonces, asistimos a un momento en el cual el gobierno no dialoga ni negocia, especialmente con los sectores de la población de carácter popular. La minga indígena invitó al señor para ellos, y yo diría que también para el gobierno, como era el tema de la vida, el territorio, la democracia y la paz. Fueron citados para el 12 de octubre y el gobierno no se presentó en Cali. Y por tal motivo la minga tomó la decisión de venirse hasta Bogotá a decirle pues al presidente de la República que dialogara con ellos, que no había ningún motivo para que no se hiciera ese tipo de diálogo directo. Porque el gobierno dijo, no, pues él le mandó 7, 8 ministros para que hablen. Inclusive mandó al alto comisionado Ceballos también. Pero ellos desde un principio habían dicho que querían era dialogar directamente con el gobierno, con el presidente de la República. Porque la situación que ellos viven en el territorio es supremamente preocupante. Allá no ha habido sino masacres, a diestra y siniestra en el suroccidente de Colombia, en el Cauca.
Y esa es una situación bien particular para ellos. Se vinieron para Bogotá y tampoco. El Comité Nacional de Paro, desde el año pasado, le presentó un pliego de peticiones, 3 ejes temáticos, que era el tema del paquetazo de todas las medidas regresivas contra la población de parte del gobierno y el tema de la vida y la paz. Y no entabló ninguna mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro. Se inventó una conversación nacional, pero con sus amigos. Con ellos sí conversa, con ellos dialoga, con ellos atiende sus peticiones y reclamos, que no son otros distintos a los banqueros y al Consejo Gremial Nacional. Y nuevamente el 19 de junio de este año, en medio de la pandemia, en medio de las profundas dificultades que vive la población, todavía mucho más difíciles que las que vivíamos hace un año, tampoco ha permitido ningún tipo ni de diálogo y mucho menos de negociación. De tal manera que lo que estamos viendo es que este gobierno desafortunadamente no atiende. Y eran más o menos las mismas peticiones que estaba haciendo la Minga, por lo menos en los términos de carácter más político, que era el tema con el cual presentó el Comité Nacional de Paro solicitó la negociación, era el tema de la vida, nuevamente la vida, porque entendemos perfectamente que se ha recrudecido con el tema de las amenazas a los dirigentes, tanto de FECODE como de la CUT. Fabio, se está cortando la comunicación. Pues muy, pero muy grave. Bueno, espera un minutico ahí, guárdeme un minutico. Guárdeme un minutico. Sí, ya queda un minutico para cerrar, Fabio. Bueno, entonces estoy diciendo que tampoco ha negociado con el Comité Nacional de Paro. En este momento hay una peregrinación de la gente que firmó los acuerdos de paz con el gobierno para exigirle exactamente que los cumpla. Y tampoco desafortunadamente ha expresado su voluntad de dialogar nuevamente con ellos porque han pedido también una cita. De tal manera que frente a toda esta situación, nosotros estamos por tal motivo insistiendo, dado de que este gobierno ni dialoga ni negocia, estamos convocando a un nuevo paro nacional el próximo 19 de octubre para insistirle al gobierno que hay que dialogar y negociar con los sectores populares. 19 de noviembre, ¿no? 19 de noviembre, sí, perdón. 19 de noviembre, también como aspecto conmemorativo del aniversario de esa gran movilización del pasado 21 de noviembre, que obviamente ha venido mostrando que estamos frente a un mal gobierno y por eso requerimos que se cambie esa agenda regresiva que se tiene de parte de este gobierno. Entonces, insistimos al gobierno que hay que negociar y dialogar e insistimos que mientras no lo haga seguiremos en la calle, en la movilización social reclamando nuestros derechos. Muchas gracias, Fabio, por acompañarnos en esta mañana. 9 de la mañana, 15 minutos en Colombia. Quiero saludar a nuestros compañeros Edison Ospino, desde la IEDA, debe ser Institución Educativa Sierra Nevada de Santa Marta, y también a Marta Lucía Gaitán. Y a esta hora nos vamos al encuentro con la evaluación. Quiero saludar a nuestro compañero Mauricio Correa Trivín, asesor de la Escuela Sindical. Mauricio, buenos días. Armando, muy buenos días. Gran saludo a todos los compañeros de Renovación Magisterial y pues a todos los televidentes y compañeros del Magisterio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Dialoguemos un poquito, compártanos este tema de apartes de la evaluación de desempeño en Colombia, a la que estamos obviamente sometidos muchos maestros en este contexto del decreto 1278. Ok, Armando, esta es como la segunda parte de lo que iniciamos en la emisión pasada, pero antes muy brevemente, por favor déjeme solidarizarme con el compañero Miguel Ángel Pardo por las amenazas que ha recibido él y todo el comité ejecutivo. Solidaridad, estamos con él y al pie del cañón en esta lucha magisterial. Entonces, Armando, para contextualizar muy brevemente en estos pocos minutos que tenemos, la emisión pasada hablamos de un poco sobre la historia, de que la evaluación a los docentes no es nueva, lleva desde los años 30, que a partir de los años 90 fue una herramienta con una perspectiva neoliberal y que todos los gobiernos de allá para acá
han intentado evaluar al docente no desde una perspectiva pedagógica y de formación, sino obviamente de poder y dominio. Y la lucha que daban los compañeros del 2277 al final de los 90, principios de los 2000, en las cortes, en las calles, en el legislativo, y que el establecimiento en definitiva no pudo evaluarlos. Y en ese momento llegamos ya a la época de Uribe, con los compañeros del 1278, de la cual seguramente muchos hacemos parte. Y pues básicamente esos 4 gobiernos, fue un proceso de contrarreformas educativas profundas. Ya se pudo instalar el decreto 1278, que lastimosamente el magisterio lo perdió en las calles y dando la pelea. Recuerden que esa vez en el legislativo, para que se diera todo ese nuevo proceso, creo que fueron 2 votos que lograron voltearse de los senadores, algo muy parecido a lo de la GIS política en su momento. El hecho es que nació el 278 y ahí ya está pues todo el tema de la evaluación de desempeño, la evaluación de ingreso, la evaluación de ascenso, que después en las negociaciones posteriores sería la diagnóstica formativa y demás. Conclusión, Armando, la evaluación de desempeño en la actualidad sigue manteniendo esa perspectiva de dominio y poder por parte del establecimiento, donde reitero, y lo dije la vez pasada, donde ven al docente como un funcionario educativo y no como un sujeto de saber. Y pues lastimosamente, Armando, muchos compañeros directivos docentes también la aprovechan a nivel interno de las instituciones, se pasan por encima los protocolos de la guía número 31 del Ministerio de Educación, que es el único protocolo válido y existente para realizar la evaluación. Por ahí el gobierno de Peñalosa se inventó otros protocolos, fue un fracaso, y pues desconocen muchos aspectos del decreto 3782 del 2007, que es el reglamentario de la evaluación de desempeño. Entonces la invitación, Armando, es esto no es una pelea que se haya terminado. Nosotros estamos apuntando al Estatuto Único Docente, donde hay muchas cosas que toca reformar de la evaluación diagnóstica formativa, de la evaluación de desempeño, pero es importante que los compañeros empiecen a conocer la normatividad, Armando, y que hagan cumplir ese protocolo al 100% con sus rectores. La única persona que evalúa en este momento son los rectores, ni orientadores, ni coordinadores, ni absolutamente nadie, porque hay colegios donde han metido una serie de personas, incluso la confunden con la evaluación institucional, entonces termina el vecino, el amigo, el tío, la comunidad, todo el mundo evaluando al docente. Entonces, para ir cerrando, Armando, agradeciendo nuevamente la invitación, uno, a que vean la primera parte de esta sección en la emisión pasada que ustedes tienen montado en la página. 2, a que la lucha del magisterio en términos generales, pero a nivel de evaluación, hasta ahora empieza, seguramente va a durar más, pero tenemos que seguir con ese sentido de lucha para que cambien las cosas a favor del docente y a favor de una formación real, ¿no? No es porque no queramos que nos evalúen. Y 3, a conocer la normatividad, Armando, porque si no conocemos la normatividad en las instituciones, pues va a ser muy difícil poder confrontar a la persona que nos vaya a evaluar desde una buena manera con la reglamentación para que se lleven los protocolos a cabo. Muchas gracias, Mauricio, gracias por ilustrarnos y obviamente también estar pendiente, como decía usted, de la primera sección y esta que complementa este contexto. Feliz mañana de sábado. Saludos a todos, feliz fin de semana, muchas gracias. Muy amable, 9 de la mañana, 20 minutos en Colombia. Continuamos en Encuentros Pedagógicos y a esa hora nos vamos a hablar un poquito de los 50 años del PTC, Partido del Trabajo de Colombia, de los Trabajadores de Colombia. 50 años del Pleno de Cachipay que fundó el Partido del Trabajo en Colombia. Quiero saludar a Miguel Ángel Pardo y a Yesid García Bello, secretario general del PTC. Miguel, buenos días. Buenos días, Armando. Un saludo vital, pedagógico y fraternal a todo el magisterio y a la comunidad educativa y, por supuesto, a nuestra mesa de trabajo. Y un saludo, por supuesto, a mi compañero del Comité Ejecutivo del PTC, Yesid García Bello, actual secretario general. Listo. ¿Yesid está o cómo vamos a hacer? No lo veo ahí. Así, no, pues... Tocó que contextualice, Miguel. Bueno, 50 años de... Sí, señor. Bueno, creo que mientras
Jessy se incorpora, pues creo que hay un hecho muy importante y relevante durante que se cumplió el 1 de octubre, que fueron los 50 años del partido, de la fundación del Partido del Trabajo de Colombia, en lo que se ha planteado como el pleno de Cachipay. Ese, pues porque se realizó en este municipio de Cundinamarca hace 50 años, y que por supuesto vale muy la pena intercambiar hoy opiniones con Jessy, que es el actual secretario general encargado, sobre la importancia que reviste para los trabajadores de Colombia y la democracia, la existencia pues del Partido del Trabajo de Colombia. Que quisiera pues entonces que diéramos paso a otra sección, si es posible, mientras que llega Jessy, que es muy interesante que lo podamos conversar directamente con él. Listo. Bueno, vamos a adelantar el encuentro con la inclusión. Vamos a pausa y regresaríamos con ustedes. En este encuentro con la inclusión hay un tema fundamental y quiero saludar a nuestra compañera Sara Elena Márquez, docente de apoyo pedagógico de la institución Manuela Beltrán, y al compañero Henry Salazar, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, especialización en políticas públicas para la igualdad en América Latina de Flaxo. Buenos días a Henry, si lo tenemos. Henry, si está por ahí. Sarita, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para este encuentro con la inclusión tenemos hoy que durante el mes de octubre se celebró el mes de las personas con discapacidad. Pero eso tiene que ver más allá con el sentido de la visibilización y la reivindicación de derechos. Por eso hoy Henry nos va a hablar acerca de cómo ha sido ese proceso de participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Adelante, Henry. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y para hablar de la participación de las personas con discapacidad, es necesario hablar de cómo se sigue entendiendo la discapacidad en sociedad. Aún pesa mucho ese imaginario de la discapacidad como resultado de un pecado, de un castigo divino, de una enfermedad. Y claro, la discapacidad puede ser causada por una enfermedad, pero no es lo mismo estar enfermo a tener una discapacidad. Yo me reconozco como una persona con discapacidad visual, no con alguien con neuromielitis óptica, que fue la enfermedad que me generó la discapacidad, pero es muy diferente, porque hablar del enfermo es te quedas en casa, estás mal, ¿no? Como sucede con una persona enferma, hay que recuperarse, hay que guardar reposo. En el caso de discapacidades, tienes unas condiciones diferentes de vida y a partir de allí construyes un proyecto. Y esas condiciones diferentes de vida que se han venido transformando con el tiempo, pasa por el lenguaje. Incluso la misma ONU años anteriores hablaba de los retrasados, los impedidos, los minusválidos. En el 2006, cuando surge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cambia la terminología, ya se habla de personas, de un ser humano que hay allí con una particularidad de vida, pero además no solo se atraviesa el lenguaje políticamente correcto, sino que además hay una transformación de imaginario. Ya no es la persona que tiene su discapacidad como un problema, sino es quien vive con esa particularidad, como ya lo decía, pero está en interacción con un entorno social, con unas instituciones, y ese entorno es el que genera las barreras, ¿no? Barreras de todo tipo, y allí es donde surge la discapacidad, en esa interacción. Y eso es lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Y en ese modelo social de la discapacidad y en esa convención internacional dice que las personas con discapacidad tenemos barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás personas. Ahora, ¿qué es importante señalar? En esas barreras para la participación hay que pensarse en diferentes tipos de transformaciones, transformaciones culturales, transformaciones simbólicas, que lo mencionaba al principio, pensar de forma diferente las personas con discapacidad, entenderlas de otra manera, transformaciones estructurales, por supuesto, que pasa por estar en el ámbito de la cultura, que se han venido dando algunos avances interesantes. En Colombia, por ejemplo, hoy en día tenemos muchos artistas con discapacidad, docentes con discapacidad, por supuesto, profesionales de todo tipo con discapacidad, que ya pues, están inmersos en la educación. Se han abierto otros escenarios deportivos, de educación, bueno, en diferentes ámbitos que han estado las personas con discapacidad. Incluso en las movilizaciones sociales, ya también las personas con discapacidad han empezado a participar y se reconoce ya que somos parte de un contexto, se reconoce ya a las personas con discapacidad como sujetos políticos, como sujetos de derechos, que es muy interesante, ¿no? Como lo mencionaba
antes pues entender al enfermo era negarle cualquier tipo de derechos, pues tú estás enfermo y pues, tenemos que darte una asistencia desde el asistencialismo, te tenemos que rehabilitar, pero quedaba allí. Te rehabilitamos para que puedas tener las mismas condiciones de vida, para que seas funcional, y no. Yo estoy aquí desde mi diversidad, entendiéndome desde esa diferencia humana, pero también como parte significativa y que se puede aportar en la sociedad de diferentes formas, ¿no? Hablan las estadísticas, que nos dimensionan un poco, que ahí estamos desconociendo un poco lo que vive cada persona, pero las estadísticas hablan de una discriminación y una exclusión social enorme para la población con discapacidad, más del 80% sin educación secundaria, solo el 5% con una educación superior, más del 70% en desempleo, es decir, sí hay aún situaciones que hay que seguir transformando, pero que se han venido abriendo espacios poco a poco. Listo, Henry, muchas gracias por tu participación. Como es un tema de interés, para el próximo programa continuaremos ampliando este ámbito de participación a nivel educativo. Entonces, nos encontramos dentro de 8 días. Muchas gracias. Sara, muchas gracias. Y para cerrar, también hablar de la participación política de las personas con discapacidad, pues es importante también pensar cómo se ha venido dando estos cambios y estas apuestas de la población. Se ha pensado incluso en cuotas en los partidos políticos, en una circunscripción especial, pero también hay movimientos sociales, organizaciones en todo el territorio que se han venido pensando no la política como un ejercicio meramente institucional, sino como una forma de transformar colectivamente los rumbos de una sociedad, que es precisamente lo que nos habla de un proyecto de vida. Así que muchas gracias, Sara, y muchas gracias por el espacio. Listo, gracias. Nos encontramos dentro de 8 días y continuemos cuidándonos en casa. Gracias. Muchas gracias, Sarita. Saludo a Yesid, que se integra con nosotros en este momento. Vamos a pausa institucional en la emisora Mariana y aquí en Encuentros Pedagógicos y ya regresamos. Desde el Partido del Trabajo de Colombia extendemos un saludo especial y una invitación cordial para que la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros y maestras que todos los fines de semana se conectan a el programa Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial, tengan la oportunidad también de ingresar entre semana y los fines de semana también a las charlas en cuarentena que todos los días venimos desarrollando, entre semana a partir de las 6 de la tarde, los sábados con salsa a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos de literatura desde las 5 de la tarde. Entre semana venimos tocando temas bastante importantes sobre la literatura, sobre el arte, la cultura, la historia y por supuesto temas de la coyuntura política, temas del sindicalismo, de la juventud, en general temas de suma importancia para la comunidad educativa y para la sociedad colombiana. Entonces, pues la invitación calurosa es para que se conecten todos los días, estemos pendientes de la agenda y de los temas que se tocan en estas charlas del Partido del Trabajo de Colombia y pueden ingresar entonces a las charlas, pueden acceder a ellas a través de la fanpage de Facebook del Partido del Trabajo de Colombia, PTC Alianza Verde. Esa es la invitación que les queremos extender y pues por supuesto agradecer a el programa, la radio revista Renovación Magisterial, programa Encuentros Pedagógicos. Un abrazo. Muchas gracias, 9 de la mañana, 30 minutos en Colombia. Continuamos en Encuentros Pedagógicos y a esta hora quiero saludar a Yesid García Bello, secretario general del PTC. Yesid, buen día. Muy buenos días, Armando. Buenos días para ti, para el equipo que está en la mesa de este programa y para todas las maestras y los maestros de Bogotá y de Colombia. Bueno, ya habíamos iniciado y saludado a Miguel. Quiero dialogar sobre este pleno de Cachipay en los 50 años que fundó el Partido del Trabajo de Colombia. Miguel, adelante. Bueno, nuevamente un abrazo fraternal, bienvenido Yesid García Abello, actual secretario general del PTC. Bueno, 1 de octubre de 1970, pleno de Cachipay, un municipio cercano a Cundinamarca, se funda el PTC. Pero cuando estábamos escribiendo estas notas de esta convocatoria,
nos preguntábamos si eran 50 años del PTC o 55 años del PTC. Vamos a mirar primero ese punto y seguimos para desarrollar la importancia de los aportes del PTC a la causa de los trabajadores y la democracia en el país. Es decir, 50 o 55 años. Primero, Miguel, déjame darte, como dices tú, un abrazo vital y fraternal. Y eso depende de cómo se mire, más allá de la formalidad. El MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, fundado por Antonio Larrota, se dividió en 1965, en octubre, y de esa división van a ser formalmente en 1970 el PTC. Sin embargo, entre 1965 y 1970, este grupo de compañeros que luego funda el PTC en el pleno de Cachipay, se ha sumergido en el movimiento sindical de Medellín, de Cali, de Bucaramanga y de Bogotá, tratando de construir una fuerza política principalmente dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento sindical. Bueno, entonces, creo que pues en tan pocos minutos es muy difícil plantearse pues la historia de medio siglo de un partido de los trabajadores que ha tenido que batallar contra toda adversidad. Quisiera decir que resaltáramos uno o dos aportes centrales del PTC a la causa de los trabajadores y sobre todo a la táctica de los trabajadores en esta batalla por conquistar un Estado democrático y al servicio de los trabajadores y de la población colombiana. Miguel, yo diría, dejando algunas cosas por fuera sumamente importantes, a manera de la esencia, yo diría que en una primera etapa del PTC, el gran aporte es mantener una posición de diferenciación entre la ciudad que no aceptaba otros procedimientos distintos a la lucha armada y una corriente política proletaria, obrera, que abrazó el marxismo-leninismo y que decidió hacer política. Yo creo que este es el gran aporte en esta primera etapa del PTC, la decisión de conformarse en corriente política surgida de la clase obrera, de convertirse en el partido de los trabajadores y tomar la decisión de hacer política, de participar en la vida política del país. Y el segundo gran aporte creo que es mucho más moderno, es cuando a finales de los años 70 se inmete todo el tema del modelo neoliberal. El secretario general fundador del PTC, el colombiano que primero hace toda la disección de lo que significa el modelo neoliberal en el mundo y lo que significa para Colombia, donde ese modelo neoliberal tuvo el nombre o se presentó con el nombre de apertura económica, que fue preparado en el gobierno de Virgilio Barco y ejecutado por César Gaviria. Ese nefasto modelo se encontró una resistencia que ideológica y políticamente encabezó Francisco Mosquera y algunos pensadores de los partidos tradicionales, por ejemplo, Abdón Espinosa Valderrama, que siempre se opuso al modelo. Hoy, tantos años después, estamos viendo la consecuencia de este modelo y estamos viendo también por fin el levantamiento del mundo entero contra las consecuencias del modelo neoliberal. Bueno, ahí vemos, Jessy, dos aportes que de manera temprana y oportuna ha planteado el PTC y que la historia le ha reconocido por lo menos
en la realidad actual sobre el tema de la lucha armada, que no era lo que correspondía en la construcción de un partido de los trabajadores. Creo que esto ha sido muy importante. Y segundo, de señalar que no era un avance el neoliberalismo y todo lo que era apertura económica y educativa en el caso nuestro, sino era un retroceso. Bueno, por último, el planteamiento central hoy del PTC frente a la coyuntura nacional tan compleja y tan difícil, es muy línea gruesa por razones de tiempo, pero creo que es muy importante en este hilo conductor de aportes del PTC a la causa de los trabajadores y de cómo lograr un Estado democrático, un gobierno democrático. Yo diría que al mando de la política en Colombia está una corriente atrasada, homofóbica, excluyente, dictatorial, de naturaleza fascista, que es el uribismo. Ese es un proyecto político que debe consolidarse, que quieren que se consolide, que todavía está en puja con un proyecto político democrático, con la separación de poderes, con el respeto al Estado de Derecho, con las garantías individuales y colectivas a la población. Ese enfrentamiento que está signando las elecciones del 2022 va a ser claramente entre las fuerzas democráticas y alternativas y las fuerzas dictatoriales, uribistas, fascistas. Y la clave de la política que ha defendido el Partido del Trabajo de Colombia en esta etapa, como lo hizo en las elecciones presidenciales pasadas, es trabajar, hacer todos los esfuerzos y sacrificios porque los candidatos y fuerzas alternativas y democráticas se presenten con un programa común y con un candidato común a esas elecciones y que esa unidad se dé para que sea eficaz, para que tengamos la posibilidad real de ganar aprovechando las circunstancias favorables antes de la primera vuelta. No estamos de acuerdo con que haya 2 y 3 consultas, no. Los alternativos deben definir cada sector político su precandidato y esos precandidatos someterlos a una consulta a más tardar en marzo del 22 para que lleguemos con un solo candidato o candidata a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El Partido del Trabajo se compromete ante los maestros y maestras de Bogotá y Colombia, ante la opinión pública, a que no escatimará ningún esfuerzo y está dispuesto a sufrir cualquier incomprensión frente al tema para tratar de sacar adelante una política unitaria para las elecciones del 22. Bueno, Yesid, 3 aportes del PTC, por supuesto, obviando muchos por razones de tiempo. Los 2 anteriores aportes, pues que han tenido, han sido refrendados por la realidad y este pues, planteamiento vital, clave hacia el proceso electoral del 2022. Muchas gracias, Yesid. Todos estos planteamientos, como se pueden observar, no es de la alta política, sino tienen que ver con la vida diaria de la población, de los habitantes, de su pasado, de su presente y de su futuro especialmente. Abrazos fraternales, vitales y pedagógicos, Yesid. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme, siempre a la orden, y un saludo especial a todo el equipo de Renovación y a maestras y maestros de Colombia. Muchas gracias, Jessy. Gracias, Miguel. 9:40 en Colombia y hasta ahora nos vamos con la nota del director. El silencio del gobierno frente a las masacres es de siglos atrás. Jairo Castro Ballesteros, asesor de SADE. Jairo. A más de 500 años de asegurar que se descubrió América, cuando las tierras estaban habitadas por indígenas organizados cultural y socialmente en este continente. Es de recordar que no se respetó sus creencias culturales y tierras. Fueron sometidos en la conquista para luego esclavizarlos en la encomienda, limitando sus tierras para pagar tributo a la corona española.
en la mitad sometidos al trabajo especializado para ganar solamente el alimento, el sustento diario. Este tipo de esclavitud llevó al exterminio a muchas culturas nativas de América. Desde entonces, los indígenas de Colombia están en las luchas por las reivindicaciones de la cultura, del territorio, las que antes fueron todas y después limitadas a los resguardos, que ni con la independencia fueron reivindicados y respetados sus territorios, tampoco tenidos en cuenta en las libertades conquistadas en esta lucha independentista. Y la lucha continúa. Por la estabilidad, al asentamiento en donde siempre estuvieron y siempre desterrados. Ahora, en pleno siglo de desarrollo tecnológico, no cesan las desapariciones y masacres a la población ancestral que reclama el respeto del territorio por siglos armonizados en la producción consciente del uso del suelo y los alimentos de sustento de la población. Territorios incluso adjudicados por la corona en 1680, en la ley 15, título 3 del libro 6 que dice, abro comillas, a los indios se habrá de señalar y dar tierras, aguas y montes, cierro comillas. Una jauría voraz de terratenientes ha desatado una cruel matanza por la tenencia de tierras. Se han apropiado de miles de hectáreas a través de la intimidación y masacre a los habitantes ancestrales de los territorios indígenas, al peor estilo de conquistadores, continuando el legado de estos españoles que exterminaron y esclavizaron a cientos de pueblos aborígenes en América. A través de la corrupción, ha estado un tinte oscuro del fascismo, de una clase emergente que creció detrás del narcotráfico y apoyado por las élites banqueras e industriales del país, que ahora se han tomado la rama judicial y el ejecutivo para desconocer la Constitución del 91 y burlar el Estado de Derecho, para no respetar la ley de tierras, ni devolverlas a sus verdaderos dueños que huyeron para evitar la muerte por estos terrenos. El hambre enfermiza por el oro y la riqueza ha desatado un odio xenofóbico de estos nuevos verdugos contra la población indígena del país, desconociendo los derechos ancestrales sobre el territorio de estos indígenas. Conquistan tierras a sangre y fuego para venderlas a la industria depredadora internacional de las potencias industriales, por unos cuantos pesos y una comodidad efímera, y asumir el cargo de virreyes del imperio. De esa ideología fascista, violenta, incrustada en el partido de gobierno, no admite, no reconoce que la población ancestral tenga derechos conquistados por siglos de lucha. Bajo ninguna circunstancia están dispuestos a reconocer que la vida, la tierra, el agua y el alimento son derechos de los pueblos indígenas. No reconocen esos derechos porque para ellos está por encima su sometimiento al imperio y su riqueza vida en la corrupción, en el desfalco del Estado. Muestra de ello la dio el presidente Duque al no escuchar los clamores de los pueblos indígenas convocados en la minga que recorrió el país para denunciar las masacres y despojo de tierras a que están sometidos. Duque, el presidente elegido con la compra de votos, no se pronuncia en contra de esta barbarie que recorre el país. Un silencio cómplice recorre desde los estrados judiciales hasta la presidencia de la República, mientras el pueblo muere de hambre y a balazos en territorios donde hace presencia el ejército colombiano. Llamamos al Estado a que cumpla con el deber de garantizar la libre determinación y desarrollo de las culturas de la población indígena, a respetar los territorios donde se siembra el alimento para las comunidades que allí habitan, a cuidar el agua por siempre venerada por las culturas ancestrales y, lo más importante, el respeto a la vida. El Estado colombiano debe garantizar el derecho de vivir en armonía de los indígenas con la naturaleza. Es deber moral y ético de los gobiernos proteger la población en general y en especial a los pueblos nativos desde antes de los tiempos de los viajes de Colón. No más silencio, no más complicidad del Estado frente a las masacres de líderes campesinos y de lideresas indígenas y líderes sociales. ¡Viva la minga! 9 de la mañana, 45 minutos en Colombia, 9:46 ya, y nos vamos al informe distrital y de salud. Quiero saludar a Andrés Cubides Rodríguez de la Junta Directiva de la ADE, nuestro secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Andrés, buenos días. Armando, muy buenos días. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que sintonizan encuentros pedagógicos.
Armando, sí, comienzo por darle un saludo y una felicitación muy especial a mi partido, el Partido del Trabajo de Colombia, con sus 50 años, y en memoria, obviamente, de Francisco Mosquera, quien lideró y permanece hoy vigentes sus aportes al análisis político de este país y sus aportes al marxismo. Armando, mire, la situación en el país sigue siendo muy compleja. El asesinato de los líderes y las lideresas, pues, continúan. La líder Guayú Irama Móvil, que la asesinaron junto al Colegio Ecológico El Carmen. Al asesinato de la líder ecologista Juana María Peralta, que la hallaron muerta en Nuquí, una ecologista defensora del territorio. Y igualmente el asesinato contra el senador indígena Feliciano Valencia, quien se dirigía a la zona de La Plata, en Toribio, Cauca, y pues iba allí a congregarse con los indígenas, porque hace un año hubo una masacre de 5 indígenas, y pues los indígenas siguen siendo desconocidos por el gobierno en sus derechos, desconocidos por los acuerdos que se firmaron, y ya como han mencionado mis compañeros muy acertadamente, pues los tratan de sacar del territorio de donde son ancestrales pobladores, y para apoderarse de la riqueza, pero también para desarraigarlo de su cultura. Felicitaciones a esa minga que vino a Bogotá a buscar el encuentro con el presidente, quien se negó rotundamente a hablar con ellos, mandó a sus emisarios y desconoce totalmente el poder y la autoridad que tiene la minga reconocida por la Constitución Nacional. Y en ese marco, pues rechazamos rotundamente también las amenazas dirigidas al Comité Ejecutivo de FECODE. Solidaridad con todos nuestros compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, a mi compañero Miguel Ángel Pardo, que está aquí en el programa. Y también, pues eso no es una amenaza al Comité Ejecutivo solamente, sino a todos los sindicatos filiales y al Magisterio Nacional. Entonces, al gobierno le exigimos que defienda la vida, que proteja a estos compañeros, que no les retire los esquemas, porque pues a muchos compañeros simplemente les han dicho cuídense simplemente, pero no les proveen de la seguridad, y nuestros compañeros pues viven aquí al descubierto, asediados pues por todos estos enemigos de la democracia, enemigos del sindicalismo, y sobre todo, ¿por qué atacan a FECODE? Porque FECODE trabaja con el Comité Nacional de Paro, trabaja con la Central Unitaria de Trabajadores, con la CTC, con la CGT y con las organizaciones civiles que se han encontrado hoy en una unidad nacional rechazando el mal manejo del gobierno, de este gobierno de Duque, que es cuerpo ajeno de Uribe, que ha tratado de entronizar unas políticas que atentan contra la democracia del país. Pareciera que Uribe sigue obsesivo con su vieja idea de volver la Cámara y el Senado una sola Cámara, y él convertirse en primer ministro. Pero también defendemos los estadios que tiene aquí en nuestro país la justicia, las altas cortes, porque ellos están atacándolas para tratar de acomodarlas y que sea sobreseído o liberado de los cargos que tiene Uribe, y por tanto defendemos a las altas cortes. Igualmente, rechazamos rotundamente también la irresponsabilidad del gobierno en medio de esta pandemia, que también atenta contra la vida, el mal manejo que se ha dado que no han comprado las suficientes dosis para hacerle cerco epidemiológico. Nuestro país no tiene 1 millón de infectados, tiene 5 millones de infectados. Es el dato que nos dio un epidemiólogo de la Universidad Nacional, y son los cálculos que se hacen a nivel nacional, a nivel mundial. Por tanto, aquí lo que han dejado es que todo el mundo se contamine, y vemos cómo las cifras se han subido. Medellín está en rojo, Barranquilla también ha subido, y Bogotá también va en ascenso, y estos días que vienen pues siguen también muy peligrosamente el avance del virus. Y el gobierno simplemente ha dicho que soldado advertido, lo que quiere decir que si nos contaminamos pues es culpa nuestra, y por este gobierno que no ha querido implementar las medidas responsables de proveer con renta básica a la población nacional. Por tanto, el momento es de unidad, de conformar un gran frente nacional que defienda la paz, que defienda la vida, que defienda la democracia, que entonces se vuelve un frente antifascista, que esa es la consigna que tenemos hoy, y que confronte pues este proceso de 2 años que se nos vienen para un 2022, en los cuales tenemos que preparar la unidad
para darle una mejor vía democrática a este país. De otra manera, en Bogotá se continuaron las negociaciones, ya la última etapa de la negociación del pliego de peticiones, donde se avasallaron los 20 primeros días de negociación, los 20 días de prórroga, y llegamos a la etapa de una comisión mediadora, la mediación. Ayer estábamos pendientes de que la Secretaría de Educación entregara las respuestas a los 122 puntos que están planteados en el pliego de peticiones y que quedaron pendientes de negociación. Por tanto, estamos por intermedio de FECODE, que es nuestro mediador, y pues mediador de la Secretaría de Educación, pues atentos a este otro proceso que se desarrollará la semana que viene, pues para darle salida a esta última fase de la negociación. Este es mi informe, Armando. Un saludo muy especial y un feliz fin de semana. Muchas gracias, muy amable. André, muchas gracias. 9:52. Continuamos en Encuentros Pedagógicos y hasta ahora nos vamos al encuentro con la música. Quiero saludar a nuestro compañero Andrés Valle, delegado de CODEMA y ante el Comité de Formación Docente. Andrés, buenos días. Buenos días, Armando, y muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Este encuentro con la música es una melodía por la vida, una manifestación de solidaridad con el Comité Ejecutivo Nacional de FECODE y muy en especial con el compañero Miguel Ángel Pardo Romero, quienes han sido víctimas de una serie de ataques, amenazas y persecuciones que ponen en riesgo no solamente su integridad, su vida, sino que además da cuenta de toda la ola de barbarie que hay en contra de los defensores de derechos humanos y la gente que lucha por lo público. Se persigue la esperanza y el intelecto que lucha por la educación pública en el país y por la equidad en el acceso a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, a las artes. Queremos escuchar esta mañana un fragmento de la canción Sobreviviendo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo,
sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Esta es una manifestación por la vida. Todos y todas a rodear a nuestros líderes, al Comité Ejecutivo de FECODE, a la ADE y a todos aquellos que estamos dando la lucha por la defensa de lo público. Aunque el gobierno lo niegue, hay sistematicidad. Les habló Andrés Valle Rojas en el Encuentro con la Música. 57 en Colombia, gracias Andrés. En este momento despido la emisión en emisora Mariana. Agradezco a Linda en el máster y los invito a que sigan con Sábados de Antaño. Nos vemos en 8 días y continuamos aquí en Facebook Live. 9:58 y a esta hora el encuentro con el magisterio y la comunidad educativa del Informe Nacional. Quiero saludar a nuestro compañero Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Miguel, nuevamente, ¿cómo vamos? Bueno, Armando, nuevamente a todos un abrazo fraternal, vital, pedagógico, a mis compañeros del equipo y de la mesa de trabajo y por supuesto a todo el magisterio y a la comunidad educativa. Pero en primer lugar, puedes decir que se sigue intensificando la práctica de proceder por la vía de la desaparición física, del asesinato y la amenaza a quienes representamos oposición, democracia, diversidad, minorías, defensa del medio ambiente y del conjunto de los derechos humanos y fundamentales, a los intimidantes mensajes pintados en las paredes de 60 municipios de Colombia el 1 de octubre, cosa que no registra el gobierno. Le siguió el 21 del mismo mes la amenaza a 23 líderes y lideresas sociales en La Guajira. El pasado lunes fue amenazada toda FECODE y la CUT, como bien lo han dicho los compañeros, en cabeza de los 15 integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE y del presidente de nuestra central obrera. El jueves se atentó contra la vida del senador indígena Feliciano Valencia y la lideresa Guayú Irama Móvil Gámez, y ese mismo día mataron a la lideresa ambientalista de Noquí, Juana Perea. Y mientras tanto, el secretario general de la OEA, carente pareciera de visión periférica y de vergüenza, pero sobre todo actúa como esbirro del régimen. Desde nuestra frontera solo mira hacia el lado, hacia el país vecino, acusándolo de atentar contra la vida, el Estado de Derecho, allá, pero no aquí. Entonces, aquí tenemos que reiterar adicionalmente que el magisterio y la minga fueron protagonistas del paro del 2021, fue una semana, como dijimos la vez pasada, de una voz de esperanza para la democracia y para la población. Y en el caso nuestro, aquí insistir que el régimen de Duque persigue la inteligencia del país. Y en el caso de nuestro, me refiero al del magisterio, agrupada en una sólida organización centralizada y democrática con presencia en los 1.103 municipios de Colombia, somos un protagonista social incómodo que no se doblega. Intentan paralizarnos con el miedo, pero sabemos que la mejor arma es la fuerza del argumento y la más efectiva protección es la denuncia y la movilización pacífica. Seguiremos inclinando la balanza en favor de la vida,
la paz, la democracia y la materialización de los derechos humanos. Listo, Miguel, digamos, pues obviamente tener en cuenta todas estas situaciones y como siempre les decimos, hay que seguir luchando y exigiendo el respeto por la vida. Y en la lucha de FECODE, ¿qué sigue? ¿Qué seguimos, digamos, como temas fundamentales en esta lucha? Bueno, muy telegráfico. En primer lugar, continuaremos a fondo la denuncia nacional e internacional sobre la persecución al movimiento social sin que el régimen de Duque siquiera reconozca, como lo acaba de decir Andrés Ballén, la sistematicidad de la misma, de lo que se deriva que no tiene la menor intención de proceder como jefe de Estado, no como presidente y jefe del gobierno, en cuanto al deber, a su deber constitucional de someter o desmontar las bandas armadas ilegales y ahora de reestructurar la policía y las fuerzas armadas acorde a los hechos que han ocurrido y a las denuncias que se constituyen a nivel nacional e internacional en pruebas fehacientes del alejamiento que hay dentro de la policía y las fuerzas armadas en sus funciones constitucionales, que son la defensa de las fronteras y de la ciudadanía. Creo que eso es muy importante reiterarlo en las denuncias. Segundo, señalar acá que si existe la intención de paralizar nuestras exigencias para el retiro de la alternancia educativa y el cumplimiento del acuerdo, le notificamos al gobierno nacional que eso no ocurrirá. Esta semana exigiremos al gobierno la discusión sobre el tema de el retorno a clases cuando desaparezca la amenaza a la salud de la vida por razones de pandemia, y no es sobre la base de decirle a los colegios que establezcan protocolos, asunto que hemos dicho no le corresponde a los gobiernos escolares, le corresponde al gobierno es previamente a los protocolos garantizar la bioseguridad y no después de los mismos. Le reiteraremos que le exigimos el derecho a las tecnologías de la comunicación, tanto en la modalidad no presencial como en la presencial de las actividades escolares. Y por supuesto, como ya lo hemos anunciado aquí, la discusión sobre el apoyo normativo y financiero que requerirá una organización escolar y curricular cuando retornemos a las clases presenciales, repito, cuando no haya amenaza a la salud y a la vida por razones de pandemia. Insistiremos y profundizaremos en esta semana en la reactivación de la comisión que discute la reforma constitucional al SGP, la convocatoria de los ascensos, el respeto al FOMAC y sobre todo que la veeduría, el defensor del usuario que estamos discutiendo allí para vigilar los contratos, sea el producto de una gran elección departamental, municipal y nacional de los maestros y maestras y no elegido a dedo por el gobierno. Que el gobierno emita ya la circular que hemos acordado para dar garantías a los colegas del 1278 en desempeño. Y insistirle al gobierno que suspenda las pruebas de ICFES por las razones que ya hemos anotado fundamentalmente. Y por supuesto, y por último, la batalla que estamos desarrollando para proceder a hundir los 26 proyectos de ley que cursan el Congreso contra la educación, contra los trabajadores de la educación, el magisterio y contra el proyecto de ley 115 y la reforma a la ley 115 del 94, especialmente el proyecto de ley 276 que suprimiría los 3 grados de preescolar y adicionalmente otros muy graves como el homeschool, que tendría el objetivo de desconocer la función social de la escuela y el carácter profesional de la docencia y otros proyectos de esta naturaleza. Entonces seguiremos en esta agenda presionando durante la próxima semana. No nos vamos a paralizar, eso sí se lo decimos al país y al gobierno, y por supuesto estaremos en esta batalla. Y finalmente, precisamente por todas estas razones, porque no reacciona el gobierno por lo menos a favor de la población, la preparación de las jornadas entre el 19 y el 21 alrededor de estos temas y por supuesto sobre la celebración del 21 de noviembre, un año de esa gran movilización social que hoy retoma su rumbo en todo el país. Por último, invitar a todos y todas a colaborar y contribuir en la encuesta que hemos lanzado a nivel de América Latina a través del conjunto entre FECODE, la red Estrado y
la Internacional de la Educación sobre el trabajo docente en América Latina en varios países, y en ese orden de ideas está en la página electrónica de FECODE, estará hasta el 15 de octubre y será un elemento, su resultado será muy importante en toda esta discusión, que seguramente reconocerá el compromiso del magisterio ante este capítulo inédito que es la pandemia, pero sobre todo dejará claro cómo el gobierno ha aprovechado la pandemia para todavía debilitar más las condiciones laborales del magisterio. En ese orden de ideas es muy importante porque es clave en todas estas propuestas que estamos haciendo al gobierno nacional e igualmente a nuestros hermanos latinoamericanos sobre, en el caso nuestro, de exigir al gobierno la declaratoria de una emergencia educativa consensuada con FECODE y las entidades territoriales del sector educativo para atender la pandemia. Muchas gracias, Armando, un abrazo a todas y todos y un merecido descanso de sábado y domingo, y de puente para todos los maestros y maestras. Miguel Ángel, muchas gracias y nos sobra que nos cuidemos, por favor. 10 de la mañana, 8 gracias, minutos. Armando, un abrazo. Un abrazo, un Es abrazo. reconfortante los mensajes. Gracias. 10 de la mañana, 8 minutos en Colombia. Quiero agradecer a nuestro compañero Oscar Carvajal por este lengua de señas con el que nos acompaña en todos los programas. Despido la emisión y los dejo con este video, la lectura que hace Sara Frasine, coordinadora del concurso en Italia, con estos poemas ganadores. Nos vemos en 8 días a partir de las 8:30 de la mañana. Feliz fin de semana para todos. Muy buenos días a todo el mundo ahí en Colombia. Aquí es Sara Frasine hablándole desde Italia en la noche. Le deseo un buen sábado de mañana. Lo empezamos hoy con la lectura de un nuevo poema de un escritor que nos escribió para participar al concurso de poesía Quarantine Poetry Competition desde Chile. Se llama Enzo y participó con un poema intitulado Círculos. Este poema habla de cómo las cosas parecen repetirse, circular sin salir del camino que parece encerrarnos mientras que estamos en cuarentena, y el escritor se siente adentro como de una prisión creada por el tiempo que parece no pasar nunca y por su interior que parece nunca progresar por la causa de esta enfermedad interior. Leo por ustedes hoy el poema de este escritor chileno, Círculos. Aquellos días parecen tan lejanos, 2 meses, y ya hemos olvidado cómo hablar, intercambiando enfermos por sanos, confundido, sin poder actuar. La ansiedad la calmó fumando. No hago nada y me pongo a pensar que si tal vez no fumara tanto, podría dejar de procrastinar. Hoy, desde el techo de casa miro la lluvia. La siento caer en mi cara y me enfría el alma. Limpia la ciudad y las montañas. Límpialas y déjame respirar. No puedo vivir porque no estoy cómodo. No puedo estar cómodo porque eso no es vivir. Escucho las aves del cerro cantar para volar. Escucho a las personas gritar por su libertad. No puedo hacer algo y me pongo ansioso. Fumo para calmar esta ansiedad. Volao me pongo a pensar que si no fumo, podría sin duda producir más. Con ese poema con el cual el escritor nos habla de manera muy informal de las cosas sencillas, con un lenguaje simple, de lo que le pasa y también de las cosas normales como fumar o ponerse sobre el techo para intentar de salir de un cuarto en el cual se siente encerrado. Intenta de ponerse al aire libre con las montañas y esperando que la lluvia también cayendo pueda dejarlo más limpio y sacar todas las enfermedades que nos ponemos nosotros mismos, tal vez por causa física, tal vez por causas mentales. Con esta reflexión de este poeta, quiero que ustedes también pueden intentar de salir de los círculos en el cual están enfermados
gracias a los poemas que podemos leer y que nos entregan todavía más cerca de una libertad interior. Y bueno, quiero comunicarle también que estamos trabajando en estos días por publicar el ebook final que va a contener todos los 17 poemas adultos y 7 poemas de menores que han participado al Quarantine Poetry. Esperamos que la versión final del ebook va a estar lista por noviembre y vamos a tenerlos con nuevas por este acabarse de la producción. Le deseo un muy lindo día, un querido saludo desde Italia. Besos. Chao. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.